Hola, buenas noches a todos, los saludos Gustavo, cardiólogo. Hoy vamos a hablar sobre algo práctico de la vida real, de lo diario, como es las causas más comunes de descompensaciones de la presión de las personas. En general llamaríamos crisis hipertensiva. No pretendo hacer una gran disertación del tema, como usualmente lo hago. Fue el día full, súper cansado, no tuve tanto tiempo para prepararla, pero sí voy a hablar de dos o tres casos que he visto en estos últimos días que tienen que ver con la crisis hipertensiva. La primera es una señora, 90 años, 92 años, con obesidad de larga evolución, que tomó hace 20 años en el april, no tuvo bien controlada años. Se le diagnosticó en aquella época una angina de esfuerzo, que era dolor de pecho cardíaco por mala circulación coronaria. Entonces por eso se le agregó el tratamiento de enalapril, un beta bloqueador, bisoprolol. Estuvo bien años. Después empezó a subir la presión y se le cambió a Irbesartán, que es un ARA2, 300 miligramos, y volvió a normalizarse. Aquí hay algo importante. Vamos a poner el ejemplo y vamos a sacar provecho de esta información. ¿Cómo la podemos abordar? Bueno, mujer que estuvo estable con un tratamiento antihipertensivo, pero que después de un tiempo, tomándoselo, se descontrola. Es común, frecuente. Hemos hablado como en charlas pasadas, como sobre todo en las mujeres, la hipertensión arterial puede evolucionar a saltos, puede estar estable mucho tiempo, muchos años, tomarse el medicamento diario como es, y sin embargo llegar un momento que ya ese fármaco no le funciona. El cuerpo se adapta o bien por otros mecanismos que no he explicado, muchas veces hormonales, sobre todo cuando pasa la muerte de los 40, a los 50, puede ocurrir esto. Pero esta señora, estamos hablando de que tenía 60 años cuando eso, ya estaba posmenopáusica, ¿ok? No va al asunto, pero independientemente de la edad, en las mujeres, la hipertensión arterial puede evolucionar a saltos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta los médicos y ustedes como pacientes, de no confiarse o no creer que porque ya están bien controlados con un medicamento van a pasar así toda la vida, ¿ok? Inconvenientes. No esperen a tener molestias o síntomas, como le llamamos, para usted creer que la presión se le está descontrolando. Perfectamente, usted puede tener cambios de la presión arterial paulatinamente, y como es poco a poco, su cuerpo lo va a aceptar en cierta forma, no le va a dar ningún síntoma y va a ir presentando algunas complicaciones completamente asintomáticas, ¿ok? Hasta que un día ocurre un infarto o algo grave que le hace ir al hospital. Sigo con la señora. Ok, entonces estuvo estable con irbesartán 100 miligramos y bisoprolol 5 miligramos. Cuando usted da un beta bloqueador como la bisoprolol, si es solo para hipertensión, en cierta forma buscamos que la frecuencia cardíaca del paciente sea menor de 80 latidos por minuto. Pero cuando estamos tratando a un paciente que tiene una angina, una cardiopatía isquémica, tuvo un infarto, lo que sea, pero isquémico, buscamos frecuencia cardíaca más baja, con menos de 70 latidos por minuto. Con esta frecuencia del paciente provocada o inducida por el medicamento, por la bisoprolol o cualquier beta bloqueador, que son los que terminan en LOL, pretendemos disminuir las crisis, las recurrencias de angina o dolor de pecho o cansancio en los pacientes cuando son provocadas por mala irrigación sanguínea del corazón. Entonces ella, pues está bien con irbesartán bisoprolol. Pasó 5 años u 8 años así, sigue aumentando de peso como ocurre comúnmente en las personas, ya tiene 92 años y bueno, ella generalmente una persona mayor, un hijo es el que tiende a convivir con su padre, a cuidarlo, ¿no? Cuando ya llega a esta edad. Y es un hijo el que es sacrificado, pues, porque los demás hacen su vida y uno es el que, un hijo de estos es el que carga con el familiar, ¿no? Pues ella tiene así igual una hija que es la que la cuida, la atiende permanentemente, le sabe todo, como dicen, igual que ella la hija.
Y de pronto pues la hija tiene que viajar fuera a atender a su hija. Y la señora, a la hora de separarse de su hija, se siente como que está sola y empieza a crisis de ansiedad y nervio. Que si los nervios pueden dar presión alta, pues sí, claro que sí. Que la ansiedad, ya sea objetiva por algo que está ocurriendo o subjetiva por algo que no existe, pero que la persona lo percibe su cuerpo como tal, si es capaz de desencadenar una crisis o elevaciones consecutivas de la presión, por supuesto. Entonces, por este asunto, la hija ha estado fuera del país de hace 3 semanas y la señora ha venido teniendo en las últimas 2 semanas una aprensión, un nerviosismo, todo lo que escucha le da nervios y aquello pues es un drama que es de mentira, sinceramente, porque no hay nada en la familia, sinceramente, dramático. Más bien alegría, porque nació un nieto, un bisnieto de la señora. Pero para ella, su mundo pequeño, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con la hija que la cuida, está alborotado, no está regular y entonces la ha descontrolado. Entonces aquí viene la duda, mi duda, ¿no?, como médico. ¿Será que la señora actualmente está experimentando otro salto de hipertensión que llevaría consigo nuevos medicamentos o reforzar el tratamiento? Es una probabilidad. O realmente hay pura ansiedad y puro estrés y toda esta presión sistólica de 160, sostenida de 170, en la madrugada, en la noche, la despierta con dolor de cabeza. Todo aquello que uno lo ve, si estaba bien, ¿cómo es que un día para otro tan alta, no? Pero cuando entonces ahí viene la cosa de que uno tiene que hablar con el paciente, a veces eso lleva tiempo, ¿no? Preguntarle, explorarlo, tirarle un chiste, tirarle algo, a ver cómo el paciente responde, cómo interpreta lo que uno le pretende está informando. Y si vemos de pronto que todo aquello es negativo y que a pesar de que uno trata de bajarle un poco la tensión, el paciente persiste con aquella sensación de ansiedad y nerviosismo, pues no hay duda, ¿no?, que sí, el factor emocional está influyendo. A mí no me gusta. A nadie, es más, no lo hago, a ningún paciente que tenga presión alta le voy a mandar un ansiolítico para que la presión se le baje. Eso no se hace, ¿ok? ¿Por qué no? ¿Qué no? Porque la verdad que tiene la presión alta, hay que darle medicamento y uno puede apoyar al paciente con un medicamento para la ansiedad para ayudarle un poco a salir de ese estado. Pero pretender que el ansiolítico, el medicamento para reducir los nervios, le va a controlar la presión es muy poco probable. Y realmente lo que tiene que ver es más la terapia, ¿no? La terapia verbal, lo que uno hace con el paciente, a ver cómo lo convence que de verdad no está en peligro y que si en cierta forma no colabora con su salud en cuanto a los nervios, en cuanto a no estar pendiente de noticias, que el huracán en Miami, que el huracán, que las inundaciones acá en Nicaragua, que el calor, cuando alguien está así, todo le suena alerta, ¿ok? Hasta lo que uno diría, pues no debería ser. Entonces agregamos un ansiolítico leve, no para dormir a la señora, sino para bajarle un poco, pero tuvimos que reforzar el tratamiento farmacológico. Termino con la señora. Cuando usted tenga entonces un paciente en el cual experimenta un salto de hipertensión y lleva como ella más de una semana con presión sistólica sostenida, mantenida de 160, 170, no se haga idea ni ilusiones, y se las quita a la familia también, de que porque usted llegó por arte de magia la presión va a estar normal en 12 horas. Imposible, porque eso realmente no es una crisis hipertensiva, es una hipertensión no controlada, severa, sostenida, de una semana. Es una serie de mecanismos que se han alborotado, elevado en su cuerpo y que hacen que se mantenga la presión sostenida tantos días sin bajarle a pesar de lo que han hecho ellos. Entonces usted no va a lograrlo, no va a bajar de un día para otro. A la señora le reforzamos el tratamiento y le tuvimos que agregar 2 nuevos medicamentos para ello, pretendiendo que después de 24, 48 horas comenzara a bajar poco a poco. Y por suerte es lo que ha ocurrido. Entonces, moraleja, ¿el factor emocional influye, sobre todo en personas mayores? Sí.
y más cuando una persona es dependiente de otra, más cuando la persona no se puede valer por sí misma, porque depende de alguien más, ya sea psicológicamente, emocionalmente o biológicamente, porque le ayuda a moverse, a levantarse, ¿no? A preparar su alimento, etcétera, etcétera. Ese tipo de dependencias que existen a veces en la familia, sobre todo un paciente que ha tenido una enfermedad, que tiene una discapacidad, crea dependencia con el que lo cuida, y cuando a este le falta por un motivo personal, que tiene que, porque vive también, puede producir un descontrol completo del estado de salud estable que tiene el paciente. Dígase hipertensión arterial, dígase que tuvo un infarto reciente, que tiene una arritmia. Así que esto es importante que lo conozcan los familiares que viven alrededor de estas personas, ¿no? Porque a veces hay que, entre todos, como dicen, colaborar, ¿no? Y no dejarle la responsabilidad emocional completamente a un miembro de la familia, que habitualmente es el que se ha hecho cargo de esa persona. Entonces, esta señora es muy probable que ahora está con 4 medicamentos para hipertensión. Cuando ya esté estable, bien controladita, cambiemos de esas 4 pastillas por separado a brindarle una que contenga 3 y otra que esté por separada, para evitar pues la cantidad de medicinas, 2 o 3 o 4 al día, que a personas mayores igual les incomoda, ¿no? Y terminan dejando de tomar uno u otro medicamento. Aunque conste, en ella no ha sido el caso, porque ella es bastante responsable con su medicina. El segundo caso está bastante interesante y caemos en lo mismo de los nervios. Es una señora, una mujer joven de 30 años, 32 años, que yo conozco desde hace más de 15 años, no directamente, pero atendía a su papá, a su esposo, a la familia entera, le ha atendido. Y una que otra vez llegó entonces acompañando a su papá antes, a las consultas de hipertensión. Siempre la noté un poco ansiosa y nerviosa. Okay, ya. Sucede que la señora empezó a tener crisis, tuvo un niño, tuvo algo de depresión postparto, ella tenía ya problemas de ansiedad antes, ¿no? Y después de esto, pues de un año de su hijo, 2 años, que tiene ahora 2 años el niño, empezó a tener mayores crisis de ansiedad con pánico. El pánico es una crisis severa de miedo, ¿no? Que el cuerpo del paciente le dice que algo le va a ocurrir. Y no es cierto, es mentira, pero el cuerpo así lo percibe. Y desencadena entonces de forma involuntaria taquicardia, incremento de la presión arterial, sudoraciones, temblores, lo que usted quiera, insomnio. Y ella tenía estas crisis de ansiedad, pero se acompañaba de hipertensión arterial que ella nunca había tenido. Algo raro. Mujer joven, delgada, sin factores de riesgo asociados. Ok, bueno, el papá es hipertenso, dije yo. Puede ser que haya hipertensión, pero había algo ahí que no jugaba. 130 con 90 con 100 así a veces. Aquí lo raro de esa señora, lo no común, es que cuando ella tenía la crisis hipertensiva, los cambios bruscos de presión, sí comprobamos realmente que eran con taquicardias muy rápidas. Frecuencia cardíaca 150, 160 por minuto. Y con miedo y terror. Entonces en ese momento uno no sabe si el pánico, que es lo que es el terror, que da taquicardia y puede dar hipertensión, es el causante de esto. O sea, ¿será la ansiedad en medida del pánico de esta persona el que me está dando la crisis hipertensiva? Es difícil a veces. Y si mal no recuerdo, le tuvimos que dar un antidepresivo, un ansiolítico, y mejoró de forma transitoria. Pero sí comprobamos que la frecuencia había llegado a 160. Raro. También por eso le agregamos un beta bloqueador al tratamiento, bisoprolol o nebivolol, no recuerdo. Con la nebivolol la señora mejoró rápidamente su presión y su pulso, y pasó bien un tiempo. Después empezó a perder peso, empezó a tener temblores, se sospechó entonces hipertiroidismo, frecuentísimo como causa secundaria de hipertensión en mujeres sobre todo. Es común en general tanto cuando la hormona tiroidea está aumentada, a lo cual llamamos hipertiroidismo, o cuando están disminuidas, que llamamos hipotiroidismo. Ambas condiciones pueden provocar cambios de la presión arterial, inclusive alta, ¿ok? Y por eso a mujeres jóvenes con taquicardia o bradicardia siempre mandamos el perfil tiroideo para escudriñar, ¿no? Pesquisar si existe algún trastorno en la glándula tiroidea, que tiene remedio en forma fácil y económica y es perfecta, ¿ok? Si es hipotiroidismo, se da levotiroxina.
se manda, etcétera, etcétera, una serie de fármacos, después controles, bueno, lo que sea, whatever. El hecho es que, bueno, se le mandaba un ultrasonido de tiroides, tenía 2 nódulos, las hormonas tiroideas le dio positiva y dijimos, ok, tiene hipertiroidismo, bueno. Se le dio Tapazol, que disminuye la función tiroidea, mejoró mucho por un tiempo y de pronto, bueno, pasó 2 o 3 meses, alguien la vio un colega o un médico y decidió retirarle el Nebolol y le dio propanolol, que se manda más para el hipertiroidismo, comento, y le bajó la dosis de Tapazol. La vimos hace poco y estaba bien. Y repentinamente ayer nos llama a casi las 10 de la noche el marido, que tiene 200 con 120 frecuencia cardíaca, de presión arterial, lo cual es súper raro, y taquicárdica de 9 en 160. No es normal. Ella ya estaba regulada de su hipertiroidismo, estaba normotiroidea, diríamos. No puede tener estas crisis, no puede ser. Entonces aquí caemos en otra probabilidad. Miren cómo es la cosa, pues. O sea, al final tenemos crisis de hipertensión con taquicardia importante, más de 150, con crisis de ansiedad y pánico, o sea, 3 cosas al mismo tiempo. Hipertensión con taquicardia y trastornos emocionales importantes. Les comento que hay una enfermedad que da estas características completamente. Se llama feocromocitoma. Es un tumor que se localiza en general en la glándula suprarrenal, arriba del riñón. Hay una glandulita que es como una pirámide, y esa glándula produce nuestras hormonas que nos mantienen, ayuda a controlar la presión, el ritmo cardíaco, la sudoración, etcétera, etcétera. Norepinefrina, epinefrina produce esas hormonas, y el tumor se aloja en esa área, y de pronto ese tumor, cuando se hiperactiva, libera estas hormonas a la sangre que dan así: sensación de muerte inminente por la persona, pánico excesivo, taquicardia, hipertensión súper elevada, y que repentinamente, ¡boom!, se quita, como ha ocurrido con la señora. Tenía crisis bruscas, mejoraba con poco medicamento, caía de pronto y con hipotensión, se tenía que bajar la dosis y volvía al tiempo, volvía a hacer las crisis. Entonces a ella se le ha indicado, estoy hablando de ayer, ok, recién, pues la determinación en sangre y en orina de partículas de estas hormonas, de estos mediadores, que van a eliminarse, que son eliminadas por la orina de forma aumentada cuando alguien tiene esta alteración. Se llama tumor de células cromafines, feocromocitoma. Yo he visto 1 o 2 en toda mi vida, y hacemos este pesquisaje solamente en personas jóvenes, sobre todo, que tienen crisis hipertensivas bruscas, violentas, con taquicardia y ansiedad. No estoy diciendo que toda persona que tenga ansiedad y taquicardia hay que hacer este examen, que conste. Y de paso les comento que en Nicaragua no se hace. Las muestras se toman acá, pero hasta hoy se mandan a Costa Rica, si mal no recuerdo, a hacerlas. Son un poco caras y solo son de pesquisaje para buscar hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria son personas que tienen hipertensión, pero que tienen una causa definida que es curable. Aquí hablamos del hipertiroidismo. Usted da hipertensión, usted trata el hipertiroidismo, lo controla y se cura la hipertensión. Feocromocitoma también, coartación de la aorta, estenosis de arterias renales, y hay unas cuantas causas más endocrinológicas, sobre todo de trastornos endocrinológicos, diríamos, sí, hormonales, que pueden provocarla. No son comunes, solo el 10% de los pacientes tienen estas causas, en general, secundarias. El 90% de las personas, la causa es en parte hereditaria, por factores de riesgo asociados, obesidad, estrés, sedentarismo, licor, factores genéticos, me hablo de eso, ¿ok? El envejecimiento que ocurre en nosotros provoca un poco mayor de rigidez arterial, y esto hace que la presión tienda a subir a partir de los 40 años.
Si usted tiene ya 55, 60 años y aún no es hipertenso, se puede dar el golpe en el pecho y decir, estoy muy bien. Porque es generalmente el umbral de edad al cual la mayoría de las personas, si lo sobrepasa sin hipertensión, no va a ser hipertenso. A menos que tenga otras condiciones, ¿no? Como la diabetes, por ejemplo, que produce hipertensión. Entonces, ese caso quería discutir con ustedes y prácticamente es el penúltimo. El otro caso que voy a hablar, y es el último, es un caso que me satisface mucho. Es un señor, satisface parcialmente, sobre todo por los resultados. Es un señor que vimos en julio de este año, hipertenso, de 5 años de evolución, con obesidad, pesaba 264 libras. El señor chofer de camiones. El señor es gordo, ¿okay? Obeso, pero es sólido. Es una persona que usted ve con el cuerpo así. Ahí es duro, ¿no? ¿Okay? Un peso sólido. Pero tenía mucho cansancio, mucho. Desde que entró al consultorio se miraba cansado. Y nos lo decía, doctor, ni siquiera me puedo subir al camión donde yo trabajo para eso. Él tenía que dejar de trabajar. Bueno, lo interrogamos y entonces la verdad que la presión no estaba tan alta, 120, 130. Le hicimos un ecocardiograma para ver cómo estaba el corazón. Y en el eco, que es el punto importante de esto, encontramos que el corazón estaba un poquito grueso, no mucho. La aurícula izquierda un poquito grande, que son cambios realmente que produce la hipertensión cuando lleva más de 5 años mal controlada. Pero lo más importante que él tenía era que el corazón tiene dos funciones. La de contracción, que es cuando vemos con qué fuerza lo hace, que está bien, normal, perfecta en él. Y la relajación, que a veces se nos pasa a los cardiólogos, que no debería ser, hacer el eco bien hecho. El corazón, al relajarse, debe hacerlo, como le podría decir, suavemente, sin presión, por decirlo así, con presión muy baja, suavecito. Él lo hace un poco rígido y eso da falta de aire. Entonces, teniendo en cuenta que él no tenía otras condiciones, se sospechó que la mal relajación del corazón es la que estaba favoreciendo el cansancio desmedido del señor. La contracción no del corazón estaba perfecta. Nada que ver tampoco con angina ni infarto, no. El hombre tiene 52 años apenas, 52 está joven, ¿ok? No fuma, solo es hipertenso y obesidad. Le mandamos exámenes de sangre y resulta que después apareció la diabetes, ¿ok? Le mandamos medicamento también. Se medicó y se le dio cita al mes para agosto. No fue en agosto, y dije yo, bueno, lo perdimos, no fue en septiembre y se apareció hoy en la consulta. Y yo dije, ojalá que haya mejorado. Pues a veces es importante. Usted le dice al paciente, mire, venga en un mes. Y lo hace porque uno debe valorar cómo le cayó lo que le indicó. Generalmente los tratamientos para corazón, para cambiar la frecuencia cardíaca, reducir la presión arterial, el efecto máximo se logra del mes a las 6 semanas. O sea, de 4 a 6 semanas. Y uno lo indica por eso. Ha ocurrido que uno de pronto ve un paciente que tiene frecuencia cardíaca 90, le mando por ejemplo bisoprolol 5 miligramos, que no es muy alta la dosis, y le va y pretendiendo bajar la frecuencia a 70, y sucede que el paciente fue un hiperrespondedor al fármaco y le baja la frecuencia a 60, que a mí no me interesa bajársela tanto, que conste, ¿ok? En ese paciente, por ejemplo. Y entonces no viene cuando le toca y se aparece a los 2 o 3 meses con una bradicardia que uno dice no debía ser. Entonces, generalmente indicamos revaloración al mes, a las 6 semanas, de acuerdo a los exámenes que indicamos, al efecto del medicamento que estamos buscando y al tiempo que sabemos que demora ese efecto. Por ejemplo, cuando usted manda a un paciente un tratamiento para colesterol, a las 6 semanas es el efecto máximo, que es cuando debe volver a valorarlo. Pero si manda ese tratamiento de colesterol con ezetimiba, la estatina con ezetimiba, a las 3 semanas ya hay un efecto casi el 100%. Y al mes ya es confiable lo que va a obtener. Si no lo controló, usted al mes le cambia y le refuerza más. No hay que esperar más tiempo. Y esta urgencia de estos cambios
o reforzamiento lo hacemos cuando el paciente ha tenido un infarto, tiene una angina, tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión muy mal controlada. Conste. Ahora bien, sabemos que hay cambios en los pacientes, como este señor, la falta de aire, que no va a ocurrir de un día para otro, que demoran. Y ahí es cuando a veces le decimos al paciente, mire, mejor ven hace 2 meses. No le estamos diciendo 2 meses porque no queremos verlo, no cae mal el paciente, sino porque sabemos que al mes no va a haber un cambio importante en su bienestar y cómo él se siente, y más bien va a sentirse como que fuera consulta por gusto para solamente conversar. Y no es la idea, ¿verdad? Bueno, el asunto es que el señor no llegó, pero llegó hoy. Y desde que lo vimos entrando caminando, me llamó la atención. Normal, uno con los años tiene olfato clínico, le llaman a eso, ¿no? Y eso no se estudia, se aprende con la práctica, la verdad. El señor caminó tranquilo, siéntese arriba en la camilla, se sentó, se subió normal, nada de jadeo, nada de... Ni estaba rojo, es blanco, pero aquella vez estaba rojo. Empezamos a hablar con él, a interrogarlo, y él ha mejorado muchísimo. Está caminando kilómetros, pero puede caminar más. Ha bajado de peso en cuanto a la inflamación que él sentía y que se miraba, que era notable. La ropa le queda más holgada, me decía. La presión perfecta, el pulso en 75. ¿Qué les puedo decir? Y entonces, a él le agregamos nosotros, en esa época, en julio, dapaglifosina. La dapaglifosina, nosotros cuando estuvimos en Barcelona, hablamos del estudio de Liver, ¿recuerdan? Que es para pacientes que tienen cansancio y falta de aire por mala relajación cardíaca. Sean diabéticos o no diabéticos, se les indica este medicamento y reduce el cansancio, los ingresos hospitalarios y la mortalidad también. Entonces, es verdad que también le dimos candesartán, que tiene evidencia en este tipo de patología, espironolactona 25 miligramos, que también tiene evidencia en esto, carvedilol también, dosis baja, y esta molécula. Al final, entre todos ellos, es que logra el paciente mejorarlo. Pero lo importante es cómo a veces uno puede modificar tanto la calidad de vida de un paciente, y ese ejercicio que él está realizando ahora, ya él siente un bienestar. Ya inclusive él, si quiere, trabaja, dice, pero actualmente no tiene necesidad de trabajar porque tiene ya un negocito ahí que él puede dirigir y no necesariamente hacerse cargo completo de él, pero ya tiene una perspectiva, está viviendo, o sea, está viviendo y está bien. Entonces, pues bueno, lo examinamos, correcto, no lo regañamos realmente por no haber venido, porque no quería quitarle la alegría, ¿no?, de estar mejor, y yo tampoco, pues la satisfacción también, porque es como agridulce, ¿no? Ah, sí está mejor, que bueno, pero mire, no vino cuando tocaba. No, yo no soy así, sinceramente no. Si él hubiera llegado mal o peor, ahí sí lo regañaría, porque entonces ¿por qué no vino antes? Pero bueno, no le hicimos ninguna modificación al tratamiento, se quedó igual, y lo citamos para enero, febrero del año que viene. Miren cómo es la cosa, con vistas a, en ese mes, repetir el ecocardiograma, en donde esperamos que lo que vimos que estaba mal en julio ya no esté. Y ahí, como dirían, ahí yo sí voy a estar más satisfecho, porque va a tener pruebas objetivas de mediciones, numéricas, de valores que él tenía alterados antes malos, y ahora estarían buenos, positivos, o irían normales. Y es la prueba fehaciente de que lo que hicimos realmente causó cambios, ¿no?, estructurales cardíacos. Entonces, a veces sí, uno puede guiarse por dos formas para valorar a un paciente su mejoría. Sin duda, la calidad de vida del paciente, lo que él le dice, es importantísimo, y es lo más importante de paso, porque al final uno como médico trata a un ser biosocial. Su biología, su cuerpo, su presión, sus valores promedio, lo que tenga, ¿no? Pero la parte psíquica que es importante. Una persona puede estar, para ser saludable, debe tener salud mental y biológica. Usted podrá tener una salud biológica excelente, pero si no tiene salud mental,
no funciona. No puede funcionar, no puede tener dinámica, no puede trabajar bien, no puede rendir bien. No puede ser, porque la estabilidad mental es parte fundamental de la salud completa humana. Entonces, aunque uno no sea psicólogo, pero es fundamental que a nuestros pacientes lo tratemos bien, decentemente, sin arrogancia, buscando la empatía con ellos, ganando su confianza, la seguridad de lo que estamos haciendo con ellos, aunque les salga caro las medicinas, funcionan, y que a la larga que él esté mejor depende en parte de lo que uno prescribe de uno, pero sobre todo depende de la actitud que él tenga, tanto para llevar su vida como tomar su medicamento, y aceptar de esta forma también la realidad de la salud que él tiene, de sus enfermedades. Solo aceptando bien nuestros problemas que tengamos de salud, podremos realmente convivir con nuestra enfermedad y tratar de vivir lo mejor posible cualquier patología. Nosotros vemos pacientes graves a veces, y desgraciadamente con el tiempo muchas enfermedades provocan desenlaces fatales. Vine tarde porque anduve viendo una señora en su casa, una señora que conozco hace más de 10 años, que tenía hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. Al final no la miraba muy frecuente la señora, desarrolló una FA, fibrilación auricular, que hemos hablado aquí muchas veces. Hizo una embolia cerebral en julio también de este año, y por cuestiones que no van aquí a la plática, la señora pues no se ha alimentado apropiadamente, ha bajado de peso, pesa ahora tal vez 60 libras máximo, y está en condiciones muy biológicamente inadecuadas, diríamos, ¿ok? Entonces es lo que uno quiere evitar, esos desenlaces en los pacientes. Y un infarto extenso, una embolia cerebral, una insuficiencia cardíaca severa, una insuficiencia renal crónica grave, causan gran afectación de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si usted tiene un problema de esto y que puede mejorar, encaminar su salud, su vida, obedeciendo, atendiendo las recomendaciones de su médico, que van a tomarse las medicinas, y también la parte que le toca como paciente, hágalo, porque al final es su vida, y uno no sabe realmente cuánto tiempo va a vivir. No sé si 5 años, si 10, si 15 o 20, solo Dios sabe. Y entonces hay que vivir los años que tengamos lo mejor posible, ¿ok? Y es lo que yo quería compartir con ustedes la noche de hoy. Voy a tener que retirarme, voy a responder los mensajes que me han escrito en la pantalla por escrito, ¿ok? Porque les estoy claro, todo el día pasé en la calle hoy, acabo de llegar, como les decía, comí rápido y estoy aquí con ustedes, ¿ok? Y aun con todo me atrasé, empecé tarde, pero debo tener relación con mi familia, ¿ok? Los niños no lo he visto en todo el día, mis 2 hijos, y tengo que verlos antes que se duerman. Así que muchas gracias por estar en la página. Compartan el video si les gustó, si les parece importante lo que hemos hablado, y les prometo igual que la próxima semana vamos a hacer un tema importante, y en el transcurso de hoy o mañana, si hay algo importante también, haríamos un rápido a cualquier hora del día, ¿ok? Muchas gracias, y espero que el audio ha sido apropiado, aunque hoy no tenga el micrófono. Espero que sí, sinceramente, ¿ok? Así que muy buenas noches y un gran abrazo para todos. Se despide usted, el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Muy buenas noches. Bye bye.